Ya que estamos hablando del juicio y los cuestionamientos que merece la Fiscalía en los distintos ámbitos, el caso de la minera Dominga y la investigación que se ha decidido abrir también muestra que más allá de la cosa juzgada, más allá de la prescripción, lo que ocurrió con la investigación inicial es que no se investigó. Y usted mismo lo ha dicho cuando señala que el fiscal Guerra fue un formidable agente de impunidad para esta causa. ¿Podemos entonces tener alguna expectativa de que esta nueva investigación sí va a prosperar? ¿No será más bien una manera de expiar culpas por parte del fiscal Abbott sin ninguna voluntad real de llegar a buen puerto? Yo creo que es difícil avanzar con la causa si uno lo ve de una manera bien fría, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurrió acá? Hubo una investigación. Empezó con una querella de Hugo Gutiérrez, donde básicamente se planteaba el caso de Exalmar, que también es un capítulo bastante oscuro, donde la imputación era grave. Se decía de que Sebastián Piñera había accedido a información en su calidad de presidente de la República respecto al resultado del juicio de La Haya, donde Chile perdió, ¿no?, una zona importante de territorio marítimo, ¿no?, y que eso le permitió a él obtener ganancias porque él tenía inversiones en pesqueras peruanas que precisamente operan en la zona sur del Perú, norte de nosotros, y que obviamente iban a haber aumentado, digamos, sus operaciones a partir de este juicio cuyo resultado fue favorable a Perú. Y en ese contexto aparecieron los antecedentes de Dominga. Y fíjense, Hugo Gutiérrez amplió la querella, ¿no? Y el fiscal Manuel Guerra, ¿no?, que era la persona que estaba a cargo de la investigación, realizó algunas diligencias. Y en ese contexto viene toda esta discusión de los últimos días, ¿no?, donde se acompaña por parte de la defensa de Piñera un conjunto de antecedentes, dentro de los cuales había un acuerdo en español suscrito en octubre del año 2010. Y en ese acuerdo, que era un acuerdo simplemente de voluntad, no era un contrato, era un acuerdo, aparecían las condiciones de venta de la participación que tenía en el negocio Dominga, la familia Piñera, a precisamente Carlos Delano, el histórico y gran amigo, ¿no?, de Sebastián Piñera. Y ahí aparece entonces precisamente que uno de los pagos dependía de que no se estableciese un estatuto especial de protección a la zona donde iba a operar Dominga. Y esto es un acto que finalmente depende del gobierno de turno que en ese momento era de Sebastián Piñera, cuya familia se iba a beneficiar precisamente de que no se hiciese ese acto, ¿no?, declarar esta zona bajo un estatuto de protección especial. Entonces esa información estaba. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? El fiscal Manuel Guerra, ya sea porque no tenía la voluntad o la competencia o ninguna de las dos para los efectos de poder hacer una investigación seria acerca de esta materia, la verdad que lo dejó pasar, ¿no? Y nadie reparó mucho en la causa respecto a esta materia. Pero lo que apareció ahora en el Pandora Papers es otro antecedente, que es el contrato, no el acuerdo hecho en octubre del año 2010 en español acá en Chile. Apareció ya el contrato que genera obligaciones, que obviamente contiene también esta misma condición, esta misma cláusula. Pero el contrato tiene algunos antecedentes nuevos, ¿no? No exactamente la cláusula, porque esa cláusula ya estaba, pero lo que sí sabemos es que fue firmado en un paraíso fiscal, ¿no?, y que además genera obligaciones concretas. Ahora, ahí está la discusión, ¿no?, y nosotros lo hemos visto en la prensa. La defensa Piñera dice, da lo mismo, porque es el mismo antecedente, da lo mismo donde estaba contenido, si un acuerdo previo o en el contrato. Lo importante es la información, y la información estaba. Y hay otros quienes dicen que no, pues. El contrato era importante porque eso es lo que genera las obligaciones. Por eso le pregunto, si parece ser que tampoco hay grandes sorpresas en el paper de Pandora. Ya esta eventual cohecho se había configurado en la medida que había un compromiso de evitar que se declarara reserva natural esta zona. 3 comas más, traducción en inglés o en español, no parecen hacer la diferencia. Si lo que llama la atención es que fiscal Guerra no lo investigó, como usted dijo, por voluntad, por competencia, pero hay un reportaje de CIPER que, además de, junto con la bota, haber revelado este antecedente, después hace un seguimiento pormenorizado de cada una de las audiencias que hubo durante ese juicio y nadie menciona este antecedente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque hay demasiadas partes involucradas.
Claro, es que esa es la pregunta, ¿no? Acá a lo menos hay un funcionario público que no cumplió con su deber, ¿no? De hacer una investigación que sea profesional, exhaustiva, acuciosa, y también de exponerle al tribunal la información relevante. Porque el tribunal no tiene la información. El tribunal solamente recibe lo que le dice el fiscal, pero también hubo una falla de control. Se supone que acá hay un control cruzado, ¿no? Está la fiscalía, está la defensa, pero también habían querellantes. Y nadie dijo nada, ¿no? Pero la obligación, el funcionario público, acá no era el querellante, era Manuel Guerra, ¿no? Y Manuel Guerra, lamentablemente, en toda su actuación como fiscal en causas complejas, más allá, yo no sé cuál haya sido su voluntad, no me puedo meter en su cabeza. Lo que sí puedo decir es el resultado de sus actuaciones. Mauricio, y el resultado ha sido impunidad. Mauricio, pero de acuerdo con la legislación chilena, si hay una queja contra un fiscal, un juez, lo que corresponde a un juicio a esa persona por prevaricación, por abandono de deberes, y eso no se hizo. Entonces, yo creo que Piñera tiene un punto, esa investigación se hizo, él fue absuelto. Pero a mí me llama la atención que la discusión se centre si el documento estaba en inglés o estaba en español, si dice lo mismo o no dice lo mismo. El punto central, y más allá, incluso judicial, político, es que se firmó en un paraíso fiscal. O sea, tenemos un presidente que hace negocios en un paraíso fiscal y según sus propias palabras en un programa, los paraísos fiscales existen para evadir impuestos, para ocultar fortunas. ¿Por qué no se pone el acento en eso? ¿Por qué se pone el acento si es el mismo contenido, si no el mismo contenido? ¿Por qué no se pone el acento en... ¿Podemos tener presidentes que hagan operaciones en paraísos fiscales? Tienes toda la razón en el sentido de que lo realmente novedoso del contrato es el lugar donde se firma, ¿no? Que es un paraíso fiscal. Eso puede tener un efecto tributario, pero de nuevo tenemos un problema de diseño institucional no que solo es tributario, grave. Está el tema que lo levantó, me parece, Alejandro Guillier, de que pone en riesgo la honorabilidad de la institución de la República ante la comunidad extranjera. O sea, estamos a la altura de presidentes nigerianos, de presidentes que, digamos, poco democráticos, que Putin también está en la lista, ¿no? Que sacan, gracias a las dificultades de control de esas sociedades, fortunas completas fuera de sus países. Claro, mira, tomo un poco lo que está diciendo Alejandra para hacer un análisis un poquito más global, que tiene que ver con lo siguiente. Acá se le está colocando mucha ficha a la causa criminal. La verdad que yo no lo hago. ¿Quiénes están detrás de la causa criminal? Jorge Abbott. Jorge Abbott, la persona que ha desmantelado todos los casos vinculados al financiamiento ilegal de la política. Marta Herrera, que ha estado en la unidad anticorrupción viendo en la primera línea cómo todas estas causas se van también desmantelando y cerrando una a una. Son lo mismo. Entonces, claro, sale el fuego artificial y después queda en clase de ética. Sí, pero mira, cuando se coloca tanta atención en la causa criminal, entonces es un buen argumento para desviar la atención de aquello que sí podría prosperar, que es la acusación constitucional, que es la imputación política. Claro. Porque la imputación criminal no solamente tiene por sí misma, ¿no?, un parámetro muy alto, ¿no?, que es parte de las garantías y derechos de todos los ciudadanos vinculados precisamente con lo que es la acción del Estado en materia penal. Muy lento, además. Es muy alto, el estándar es muy alto en materia penal. Sin embargo, uno, en una democracia, tiene que tener un estándar distinto respecto de la evaluación de los funcionarios públicos que el que no cometan delitos, ¿no? O sea, eso, claro, el parámetro mínimo, claro, es otro, ¿no?, que respeten el principio de probidad. Entonces, a mí me da la impresión de que se está cargando mucho el tema penal, porque ese tema penal yo creo que es difícil que prospere. No solamente por las dificultades de la cosa juzgada, que podríamos discutirlo, el sobreseimiento, sino también en la práctica. ¿Cuál es la institución que está investigando estos hechos? Una institución que no ha sido capaz absolutamente de poder llevar a juicio, salvo excepciones. Acá hay que reconocer el equipo de Jimena Chong en el caso Corpesca, ¿no?, que en contraviento y marea llevaron este caso adelante y ahí están los resultados, pero es algo muy excepcional. O sea, en el caso de Abbott, eso sería más bien una maniobra política para reivindicarse justamente por todos estos cuestionamientos previos.
O sea, yo le tengo muy poca fe a esa causa, sinceramente, habiendo litigado todos los casos de financiamiento ilegal de la política. Pero se le pone mucha atención a esto y ya yo he escuchado voces decir, mire, ¿sabe qué? No, la acusación constitucional ya no. Si esto está en tribunales, esto está en la fiscalía. No, pues es una forma de sacarse Pero claro, el bulto. si miramos el caso Enjoy, también el gobierno le dio su bendición a que el caso fuera a la Contraloría y la Contraloría termina diciendo, bueno, el presidente no tiene nada que ver, pero la Contraloría no tiene herramientas para investigar como investigaría un fiscal. El fiscal Abo ha sido nombrado por el sistema político y, digamos, no hace mucho nos enteramos de todas las comidas y todas las reuniones que tuvo para ser nombrado. Entonces, no hay una institución en Chile con el músculo suficiente para investigar al presidente de la República, digámoslo. O sea, yo creo que el músculo está, pero para mover el músculo se requiere voluntad. Sí, pero es que la realidad... Y ese es el tema. O sea, la verdad es que nosotros, bueno, es uno de los cambios que también tenemos que avanzar, ¿no?, en lo que es la nueva Constitución. Necesitamos un nuevo Ministerio Público donde personas como Jorge Abbott y Manuel Guerra no tengan lugar, no tengan un espacio, ¿no? Al revés, ¿no? Necesitamos un Ministerio Público que realice su labor de una forma verdaderamente autónoma. Y desde esa perspectiva necesitamos también contar con un sistema de designaciones de cargos y funciones que no dependa de la amistad con el fiscal regional de turno o con la autoridad de turno, ¿no? Que haya un análisis de mérito que lamentablemente al interior de la Fiscalía no está. Hoy día, la verdad que hay un consejo de fiscales regionales, que son los que manejan, junto con el fiscal nacional, el Ministerio Público, que es una camarilla que se van rotando. Es una cosa realmente increíble. Las sillitas calientes. Las sillitas musicales. Entonces, la verdad que esas cosas las tenemos que empezar a cambiar de verdad. Ahora, respecto del tema de Piñera, insisto, no porque exista una causa criminal, acá no se debe perseguir la responsabilidad política, porque como tú bien lo dices, la responsabilidad política se puede concretar, por ejemplo, por faltas graves a la probidad. ¿Qué duda cabe que Sebastián Piñera ha colocado el interés personal suyo y de su familia en términos económicos por sobre el interés general del país? No cabe duda, yo creo que para gran parte de la ciudadanía. Bueno, ahí hay una causal para acusación constitucional. Colocar, ¿no?, en riesgo, más que en riesgo, ¿no?, afectar gravemente el honor del país. Bueno, con sus conductas obviamente lo ha hecho. Entonces, yo creo que también tenemos que centrarnos ahí y no darle una excusa a aquellos que de alguna manera están buscando algún argumento para no cumplir con su responsabilidad en el Congreso Nacional y en la acusación constitucional en contra Piñera. Mauricio, solo una pausa. Quiero poner palabras que espero que no sean de inocencia, sino que más bien de esperanza y quizás optimismo en términos de que se ha decretado prisión preventiva para dos ex generales directores de Carabineros por los delitos financieros, económicos. Quiero decir, la justicia en Chile, uno no podría decir que no se mueve nunca o jamás, y existe señales que tú lo mismo has dicho, el trabajo de la fiscal Chong. Claro. O sea, hay avance, no es un sistema que funciona en alguna medida, ¿no? No es un sistema que, digamos, no tiene ninguna vía de andar. Pero fíjate quién llevaba la causa. Si nosotros también. Yo era abogado querellante en Corpesca. Obtuvimos condenas en contra del grupo Angelina, en contra de Corpesca, persona jurídica, en contra de Jaime Orpiz y Martí Sassi. Pero era porque había un equipo de personas comprometidas que estaban absolutamente con la convicción de llevar adelante estos casos. El problema es que imposible conseguir justicia, yo creo. A ver. Y si contamos con equipos y fiscales que se comprometan y que a lo mejor están escuchando un llamado que a mí me da la impresión es de toda la ciudadanía, ¿no? De investigar, no solo investigar en términos de investigar como archivar, ¿no? Como meter en un cajón para que entonces no tengamos que hacernos cargo de todos los aspectos. Investigar con las esperanzas de que se haga justicia. Lo que pasa es que yo pienso que si perdemos del todo esa esperanza, entonces lo perdemos demasiado, en mi opinión. Pero Paula, ojo, una cosa es investigar a directores generales de Carabineros, a senadores, otra cosa es investigar a Julio Ponce Lerú o a Sebastián Piñera. Ellos son los intocables en Chile. Estamos hablando de las personas que realmente mandan en Chile y no mandan exactamente por los cargos que tienen, sino por las redes de poder económico, a partir de esa red,
han construido redes de poder político y de otra naturaleza. Ellos son los intocables. Lo que nosotros necesitamos es un país sin intocables. ¿Y la esperanza dónde está? La esperanza está en el proceso constituyente. Yo tengo esa plena convicción. Y también en, miles de funcionarios públicos, Servicio de Impuestos Internos. El presidente de la Asociación de Funcionarios salió a decir, nosotros no nos vamos a prestar para que acá haya una operación de impunidad respecto a eso. Yo creo que se requieren las reformas al sistema que están en manos de la Convención Constituyente, pero también creo que hay funcionarios públicos que hacen su trabajo y fiscales que yo espero sepan tomar en sí las demandas urgentes, por ejemplo, de aclarar y llegar a la verdad respecto a cómo actuó el presidente respecto a Domingo. Pero mi pregunta quiero hacer otra pregunta respecto al momento constituyente. No, solamente respecto de la aplicación de justicia, porque Mauricio dice hay 2 intocables, son hartos más. A lo menos, ¿no? Creo que me quedé corto con la lista. No, sí entiendo la metáfora, pero hay un segmento socioeconómico intocable y hay una desigualdad brutal en la administración de justicia. Sí. Entonces, efectivamente, hay veces que funciona, pero para los pobres, para las personas que pueden haberse pirateado un CD, bueno, eso ya no se hace, pero a mi edad todavía tengo ese recuerdo, y después mueren en el incendio de una cárcel porque estaban presos. O sea, la desigualdad es muy brutal en términos de aplicación de justicia. Claro, no es solamente un problema de las normas, yo creo que tenemos precisamente, insisto, ¿no?, una institucionalidad que coloca los incentivos de muy mala manera. Y eso genera y ha generado una cultura institucional de impunidad respecto a los delitos graves, sobre todo de corrupción, cometidos por altos empresarios y altas autoridades. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que empezar a cambiar precisamente modificando esta institucionalidad, y el proceso constituyente es una gran cosa. Y ojo, yo creo que sinceramente gran parte de la ciudadanía y gran parte de los funcionarios públicos son personas decentes, ¿no? Eso uno no lo puede decir respecto a una determinada élite. El problema es que esa élite es la que finalmente es la que manda y gobierna nuestro país. Paula, ¿me permites una pequeña pregunta? Hay en la acusación constitucional también se argumenta que no se puede porque estos actos fueron en la administración anterior. Pero hay un acto en este gobierno que es haber llamado extraordinariamente a volver a votar el proyecto de Dominga, que había sido rechazado en el gobierno anterior. ¿Por qué no se pone el acento en esa actuación presidencial que es de este mandato? La verdad que lo desconozco, habría que preguntarle a quienes estaban escribiendo esta acusación constitucional. Y te agrego otra cosa, acá se dice no, nosotros no podemos perseguir a Piñera respecto de la acusación constitucional porque todos estos hechos ocurrieron en su primera administración. Si estamos hablando de faltas a la probidad, acá hay una conducta que es una omisión, que se mantiene hasta el día de hoy, que no es decretar, que es no decretar este estatuto especial de protección respecto al área del archipiélago Humboldt y toda el área donde va a operar Dominga. Además de haber aprobado el proyecto en el Consejo Regional. O sea, ahí tienes una omisión y tienes una acción. Y eso ocurre hasta el día de hoy. Habría que preguntarse por qué renunció todo el equipo económico de la presidenta Bachelet cuando esto fue aprobado. Rechazado. O sea, rechazado. Cuando el proyecto se rechazó, renunció todo el equipo económico. Entonces, ¿cuál era el punto de principios tan profundo como para descabezar un equipo económico completo? Bueno, es que lo que pasa es que estos intereses son transversales y eso lo hemos visto permanentemente, ¿no? Y acá no hay que confundirse, ¿no? Esto no tiene un color político. Y bueno, por eso mismo hay que enfrentarlo con más decisión. Pero insisto, yo no tendría tanta atención respecto al caso penal. Yo creo que el caso penal tiene muchas complicaciones. Pondría el énfasis en la responsabilidad política, ¿no?, que es, a mi juicio, clara. Es que ahí nos hablan de la última ratio. Porque es tan majadera la última ratio como la estabilidad política, que son los dos grandes argumentos para disuadir en contra de las acusaciones constitucionales. Pero la acusación constitucional va avanzando y a mí me gustaría hacer un pequeño apunte. El presidente de alguna manera está pidiendo que todo el país crea que él no tuvo idea respecto a un negocio millonario donde estaba participando un amigo que él mismo ha descrito tantas veces como desde su infancia y sus cercanos, ¿no? Y si bien, eventualmente, en el caso de que él no haya sabido, las personas que firmaron, sabiendo que estaba el patrimonio de Piñera involucrado, sí sabían
y sí incluyeron una cláusula que a esta altura resulta infame y acompañará al presidente de la República, Sebastián Piñera, por mucho firmada por Nicolás Noguera, con quien él se reúne, entiendo, por lo menos una vez a la semana. La última pregunta que quería plantearte, Mauricio, es ¿cómo crees tú que influye, afecta de alguna manera al desarrollo del trabajo constituyente un presidente bajo acusación constitucional con los efectos que representa? Bueno, yo creo que en términos concretos no debiese afectarnos demasiado, pero sí creo que esto ilustra las necesidades de hacer reformas profundas al sistema político. Yo creo que quizás Sebastián Piñera está colocándole la tumba a la presidencia de la República tal y como la conocemos hoy día. ¿Al sistema presidencial? Exacto, yo creo que hay voces que se han levantado de manera muy fuerte para señalar que quizás sería bueno avanzar a un sistema parlamentario, ¿no? Separar, ¿no?, la jefatura de Estado de la jefatura del gobierno. En un sistema parlamentario Piñera no sería presidente hace rato, ¿no? Eso es evidente. Y creo que es un régimen que permite dar mayor estabilidad a partir de también un mayor dinamismo. Y nuestro país está maduro para avanzar en esa dirección. Así que creo que desde esa perspectiva puede ser relevante, pero no creo que Sebastián Piñera, en términos más sustantivos, sea alguien importante para los efectos del proceso constituyente chileno. Salvo cuando le cierra la llave de los recursos. Claro, ahí él trata de ser importante a través de la manera más burda posible, ¿no? Como siempre, pero creo que el proceso constituyente supera con mucho la figura de Sebastián Piñera.